Vamos a dar inicio a este primer evento de la 13ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Esta presentación la hemos denominado Entretejiendo el legado de Matías Romero, plataformas digitales para la difusión de su obra. Me acompañan en este que será un conversatorio el doctor Gerardo Gursa Lavalle del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el maestro Augusto Rojas Álvarez, que es el responsable de los acervos del Archivo Histórico del Banco de México, el maestro Enrique Lira Soria, que es uno de los archivistas del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está también con nosotros Gregorio Joaquín Lozano Trejo, que es el director general del Acervo Histórico Diplomático. También, y le agradezco especialmente a la embajadora Roberta Layú, asociada al Colegio de México y quien fue coordinadora de este instituto, que también nos acompañe en este conversatorio. Yo soy el embajador Jorge Álvarez Fuentes y tengo el privilegio y la responsabilidad de moderar este conversatorio. También saludamos con especial cariño y aprecio a miembros y descendientes de la familia de don Matías Romero, a José Romero Kid, a Dalmaris y a otros miembros de su querida familia. Pero también están con nosotros otros participantes de este esfuerzo y reconozco también aquí algunos historiadores, académicos de distintas instituciones. Pero sin más, vamos a iniciar el conversatorio y van a ser breves presentaciones sobre las plataformas, sobre todo que están hoy disponibles en los archivos, cuál es el trabajo que se ha venido realizando en estos últimos años para dar justamente la oportunidad de acceder a la documentación, a la vastísima obra y contribuciones de Matías Romero. Entonces, sin más, le voy a pedir a Gerardo Gursa que inicie para una presentación de unos 7-8 minutos. Por favor, adelante, Gerardo. Muchas gracias, gracias Jorge. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias al embajador Bremer y a todo el equipo del Instituto Matías Romero por la oportunidad de hacer esta presentación aquí. Me parece obviamente un espacio privilegiado para hablar sobre plataformas, sobre el legado documental de Matías Romero. Bueno, esta plataforma es producto de un proyecto que duró varios años y tengo solo unos minutos para describirlo, así es que voy a ser muy sintético, me voy a ir solo a cuestiones muy generales. La plataforma electrónica del Archivo Personal de Matías Romero, ahí está el título, surge de una colaboración muy afortunada entre la Asociación Civil Documentos y Correspondencia de don Matías Romero y el Instituto Mora. La Asociación Civil prestó muy generosamente al Instituto una colección de documentos que nunca habían estado antes disponibles para la investigación y se los prestó al Instituto Mora justo para iniciar labores de digitalización. Aquí también es importante mencionar que gracias a un proyecto de ciencia básica del entonces CONACYT, ahora CECITI, fue posible hacer pues sí, la digitalización de todo este fondo documental, también la estabilización de los documentos para asegurar su preservación en buenas condiciones en los años que vienen y la elaboración de un catálogo, de un nuevo catálogo sobre los documentos y finalmente pues, la colocación de todo ese acervo ya digitalizado y su organización en una plataforma electrónica, que es la que vamos a ver aquí. Bueno, ahí está Matías Romero de joven y de viejo. Ambas épocas de su vida están muy bien representadas en el archivo que digitalizamos. Y ahí está la Asociación Civil, Documentos y Correspondencia de don Matías Romero, y ese es el portal de la plataforma del Instituto Mora. Algunas características generales de este archivo. Se trata de una colección de cerca de 5,000 documentos,
sobre todo correspondencia. Se trata de correspondencia recibida por Matías Romero. No están las copias de las respuestas de Matías Romero, sino solo la correspondencia recibida, con una enorme cantidad de remitentes, cerca de 600 remitentes. El arco temporal de esta colección es de 1856 a 1912, aunque el grueso está en el siglo XIX, y la correspondencia pues versa sobre una gran cantidad de temas. Sería muy ambicioso y no daría tiempo aquí para enumerarlos, pero son muchísimos temas. Y aunque hay algunas cartas familiares en la colección, en general se trata de correspondencia que, pues sí, que toca temas del desempeño público de Matías Romero en los distintos cargos que ocupó a lo largo de su carrera pública, ¿no? No se detecta un criterio claro mediante el cual se haya separado esta colección del resto del acervo de documentos de Matías Romero. Parece una separación algo arbitraria, es decir, no se ve un criterio, no se ve después de revisar, no se detecta. Y esto es importante, y con esto me voy a referir a una de las cosas que queremos resaltar aquí, y que bueno, y con la que me da mucho gusto también estar aquí con colegas de otros archivos. Este archivo es necesariamente interdependiente con otros acervos. No se puede agotar ninguno de los temas en los que trabajó Matías Romero. Solo acudiendo a un archivo es necesario revisar varios. Y de ahí que uno de los objetivos pues, sea también formar un ecosistema de archivos de Matías Romero, justo para que estén a disposición de los investigadores y que puedan abordarse todos los temas y seguirse a través de los distintos archivos. Ahora, la forma de acceder a este acervo, muy rápidamente, en estos momentos se puede acceder directamente desde cualquier navegador de internet, Google, Firefox, el que sea. Simplemente se escribe archivo personal de Matías Romero y de inmediato remite a ese portal que tenemos ahí. En unas semanas, por ahí de mediados de octubre, tendremos ya en la página web del instituto, en la sección de biblioteca, ahí se podrá encontrar ya el archivo y se podrá consultar fácilmente. Obviamente es abierto para todo el público, nada más se necesita una conexión de internet. Una vez en el catálogo, la búsqueda se realiza con base en descriptores básicos, remitente, destinatario, lugar, fecha, palabras clave, etcétera. Es bastante intuitivo y obviamente es posible ver los documentos. Ahí está, ¿sí se alcanza a ver? Sí, ahí está. Con toda claridad, muy buena resolución y bueno, pues los invito a todos a asomarse. Y para cerrar muy rápidamente, solamente agradecer a la familia Romero por la confianza, a José Romero por su entusiasmo, al CONACYT, ahora CECITI, por los fondos para la realización de este proyecto, y también, muy importante, a todo el equipo del Instituto Mora. No los puedo mencionar nombre por nombre, pero muchos de ellos están aquí y que su trabajo fue indispensable para que se llevara a cabo este proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Me detendré un instante nada más en un par de puntos que ha señalado Gerardo. Uno es la dimensión que no puede más que caracterizarse como colosal del acervo documental de Matías Romero. Matías Romero sirvió por poco más de 40 años al Estado mexicano y es impresionante caer en la cuenta que la documentación que él generó, que él propició, la correspondencia con la que entró y los distintos acervos documentales que hay de Matías Romero probablemente se acercan a más de 250,000 documentos de archivo. Eso por una parte. Y por la otra, la complementariedad, y esto me da la oportunidad de pedirle a Enrique Lira que nos exponga también de manera muy breve el fondo Matías Romero, José Romero, que está en el Archivo Histórico de la UNAM y que, como ya apuntaba Gerardo, es complementario, como se va a ver también con el archivo que está de Matías Romero, que es de un volumen muy considerable, que está en el Banco de México. Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, embajador.
¿Me pueden apoyar desde la computadora, por favor, para ir cambiando las diapositivas? Vamos a la diapositiva número 2. La documentación que integra este archivo perteneció a Matías Romero y a José Romero, uno de sus más cercanos colaboradores, sobrino, y la UNAM lo obtuvo por compra en el año 2008. Esto considerando el alto valor cultural e histórico de esta documentación de Matías Romero y José Romero. El volumen es de 10 cajas archivadoras, modelo AG12, modelo Archivo General 12, y dentro de estas cajas se encuentran 128 expedientes en los cuales se resguardan 3.800 documentos textuales en soporte de papel. Las fechas extremas de la documentación van de 1527 a 1929, aunque aclaro que la parte más voluminosa es la que va de 1880 a 1900. ¿Me ponen por favor la lámina 3? Los principales tipos documentales que conforman el acervo son cartas, recados, telegramas, copias de cartas, recibos, facturas, boletines, artículos periodísticos, concentrados de cuentas y tarjetas de presentación. Se trata de documentos, manuscritos, copias, mecanoscritos e impresos en los idiomas español, inglés y francés. Lámina número 4. Los personajes que están involucrados en esta correspondencia pues son más de 100. De entre los que podemos destacar a Porfirio Díaz, José Aisle Mantur, Guillermo Prieto, Manuel González, Bernardo Reyes, Anastasio Cerecero, Filomeno Mata, Francisco de Zamacona, José Baranda, Gavino Barreda y Federico Gamboa. Y también se encuentran cartas que Matías Romero envió a personajes notables también como Francisco Zarco, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel Romero Rubio, Pedro Santacilia y Benito Juárez, además del general Ulises Grant. Y también están las cartas familiares que se estuvieron enviando a la familia, porque él se encontraba en la legación mexicana allá en Washington. Podemos pasar a la lámina 5. La documentación fue clasificada. Lo primero que se hizo fue deslindar la documentación de Matías Romero de la de José Romero. Se formaron con ellos, con estos universos documentales, dos secciones que son las actividades de Matías Romero y las actividades de José Romero. Estas secciones están divididas en series documentales. Por ejemplo, la sección de Matías Romero está dividida en cartas familiares, cartas oficiales, copiadores de cartas y tarjetas de presentación. El hacer un deslinde entre lo familiar y lo político es muy difícil en un archivo de esta naturaleza. Lámina número 6. El archivo tiene 3 instrumentos descriptivos que son la guía, el inventario y el catálogo. Y se puede acceder a su consulta a través de la página del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en donde vamos a encontrar un botón que dice Archivo Histórico. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Oprimimos, le damos un clic a la etiqueta que nos dice del portal digital del Archivo Histórico e inmediatamente nos despliega la guía general de los cerca de 200 fondos documentales que tiene en resguardo el Archivo Histórico. Lámina número 7. Dentro de la guía general seleccionamos fondos y colecciones porque en esta etiqueta están también los fondos universitarios, los fondos incorporados y las colecciones gráficas. Ahí seleccionamos fondos y colecciones incorporados y recorremos la cintilla que está del lado derecho y llegamos al fondo de Matías Romero, José Romero. Siguiente, por favor. Al ingresar al fondo nos lleva inmediatamente a la guía, al inventario y al catálogo. Estos se encuentran de manera plana como si fuesen documentos impresos,
Pero en el lado izquierdo de la guía específica, el primer botón del lado izquierdo, ese nos lleva al catálogo ya para su uso. Y abajo está la consulta en línea. Si le damos a consulta en línea, y desde este punto podemos acceder ya al catálogo por expediente. Y ahí vamos a las secciones y las series que queremos consultar, damos un clic y nos va a desplegar los expedientes que conforman cada una de estas series. En el recuadro derecho ven ustedes el listado completo del archivo, los 128 expedientes que conforman el acervo. Siguiente lámina, por favor. Desde este listado de expedientes, con un clic podemos acceder a los contenidos del catálogo. Aquí podemos ver una ficha descriptiva desplegada que corresponde al expediente 70. Pero además también podemos utilizar otro recurso que es el botón de búsqueda. Lámina número 11. Ahí ingresamos un nombre, alguna entidad geográfica, etcétera, etcétera, y nos va a desplegar, como vemos en el recuadro central, los archivos que tienen contenida información sobre ese indicador que acabamos de ingresar, que se conoce también como búsqueda booleana. En este caso le dimos Porfirio Díaz, le dimos un clic y nos aparecen 10 expedientes de don Porfirio Díaz, y desde este punto podemos irlos revisando cada uno de ellos para ir viendo qué es lo que contienen. De momento no tenemos digitalizada la documentación, pero ese va a ser un proyecto próximamente, y por el momento solamente podemos acceder a través de estos 3 instrumentos de descripción documental. Les agradezco muchísimo su atención y quedo aquí para ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos ahora a continuar con la presentación que va a hacer Augusto Rojas. Simplemente quiero subrayar que este es el archivo de Matías Romero, que quizás haya sido más consultado, tratándose de un fondo documental que, como ya nos explicará seguramente Augusto, forma parte de los acervos del banco como recomendación y por consejo de don Daniel Cosío Villegas. Adelante, por favor, Augusto. Bueno, sí, me podrían ayudar con la presentación. No logro ver las transiciones, entonces puedo ir diciendo el cambio, ¿no? Bueno, agradezco en primera instancia al acervo diplomático y al Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a todos los involucrados en la organización de este magnífico evento, que nos da la oportunidad de encontrar estas intersecciones entre los diversos acervos documentales de don Matías Romero, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. El día de hoy les quiero presentar una primera aproximación de cómo está compuesto el extenso fondo documental de Matías Romero en el Banco de México. Y por extenso creo que me quedo corto en la definición, ya lo verán ustedes a continuación. Pues bueno, este acervo, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, como ya lo comentó el embajador Jorge Álvarez, fue adquirido por el Banco de México en 1952 por recomendación del licenciado Cosío Villegas. Él promovió ante el Consejo de Administración del Banco de México la adquisición de este archivo personal, el cual se encontraba en poder de los herederos y albergado en el asilo que don Matías Romero fundó en vida, ¿no? Bueno, en la lámina pueden ver algunos de los calificativos con los que don Daniel Cosío Villegas, digamos, describió este fondo documental, considerándolo pues de una, digamos, continuidad extraordinaria, y por continuidad se refiere a pues que don Matías fue tan acucioso en la organización y conservación de su correspondencia particular y del resto de sus documentos,
que están, digamos, perfectamente como ordenados cronológicamente. Bueno, hay pocas lagunas, digamos, en cuanto a la temporalidad principalmente de su correspondencia, ¿no? Bien. Bueno, una vez adquirido, este fondo fue sometido a procesos de organización, estabilización, etcétera, que estuvieron a cargo de Emma Cosío Villegas, María Elena Martínez Tamayo, más tarde Guadalupe Monroy, y también el equipo técnico del Museo Nacional de Historia, que llevó a cabo la microfilmación del acervo. Muy bien. Y bueno, como resultado de esas actividades, se publicaron 2 tomos de un catálogo de la correspondencia recibida de don Matías, que es el que ha servido, digamos, para la consulta de esta parte del acervo, ¿no? De esta sección. Podemos pasar a la que dice qué contiene el Fondo Matías Romero. En pantalla podrán ver algunas cifras que nos dan una idea del volumen de este acervo. Esos 841 expedientes que se mencionan ahí comprenden pues, más de 100,000 documentos, ¿sí? En la mayoría de ellos manuscritos. Y bueno, también hay algunos ejemplares mecanuscritos, algunos impresos, que también son copiosos, digamos, pero pues no se compara con el material manuscrito, a veces de puño y letra de don Matías, a veces a lo mejor a través de secretarios o amanuenses, pero vamos, esa parte del acervo manuscrito es el más extenso que tenemos. Este acervo está conformado en su mayoría, como decía yo, por correspondencia. Correspondencia que digamos no oficial, vamos, no es la correspondencia, digamos, membretada en nombre de los cargos, ¿no? que representaba, pero contienen muchos temas pues, de interés público. Además, sí, de temas personales, bueno, pero hay temas de interés público como son, pues, las relaciones y la negociación respecto a la problemática de la deuda que México tenía con España e Inglaterra, asuntos relacionados con la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa, el Segundo Imperio Mexicano, las gestiones para delimitar la frontera entre México y Guatemala y, bueno, temas muchísimo más amplios que ahorita en este momento no podría yo agotar, ¿no? Además de que, bueno, también comprende una gran cantidad de asuntos de índole económica, puesto que recordemos que don Matías fue ministro de Hacienda de Benito Juárez y de Porfirio Díaz. Y la economía nacional también fue uno de sus importantes o más centrales preocupaciones. Hablando de la correspondencia, les comento que, bueno, son miles de cartas intercambiadas con miles de personajes. Tan solo para el periodo de 1855 a 1872, Guadalupe Monroy identificó más de 3,700 firmas de remitentes distintos, ¿no? Entonces, eso es para que nos demos una imagen, digamos, digamos, de la actividad, ¿no? Tan intensa que tenía don Matías en cuanto al intercambio epistolar. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo últimamente en el Archivo Histórico para dar acceso remoto a nuestros fondos documentales en general? Bueno, últimamente hemos venido trabajando pues, para facilitar el acceso a los fondos documentales que tenemos a nuestro cargo. A finales del año pasado pusimos a disposición del público un catálogo en línea, herramienta que paulatinamente también funcionará como un repositorio digital pues, para la consulta en forma remota. Y bueno, en este sentido me es muy grato anunciar en este foro que el diario personal de Matías Romero es el primer documento de todos los acervos que tenemos en el Archivo Histórico del Banco de México que actualmente ya puede consultarse en línea a través de esta herramienta, de este catálogo digital que tenemos para el público. Y bueno, razón por la cual en la página de inicio de nuestro catálogo en línea tenemos un banner donde se invita a la consulta de este material.
Si bien el diario personal de Matías Romero es un documento pues ampliamente conocido en el ámbito académico, puesto que por allá de los años 60 del siglo pasado el Colegio de México publicó una versión paleográfica del mismo, bueno, no es, yo considero, ¿no? También como historiador, no es lo mismo que tener el acceso directo digamos, a los testimonios de puño y letra de su autor, ¿no? Y bueno, este diario personal abarca de 1855 a 1865, narrando experiencias cotidianas de un joven Matías Romero, de los 18 a 28 años de edad. Incluye pasajes desde su viaje de Oaxaca a la Ciudad de México buscando empleo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, más allá empieza también ya narrando su labor en Estados Unidos, buscando apoyo para la causa liberal encabezada por Benito Juárez y bueno, y también se incluyen testimonios de la Guerra de Secesión norteamericana, ¿no? que él, estando en Estados Unidos, pues percibió, ¿no? Y son sus reflexiones personales, eso bueno, es un diario como tal, ¿no? Lo escribe para él, pero seguramente pensando en que sería una estupenda, digamos, fuente para el porvenir, ¿no? Y bueno, quiero cerrar mi intervención también mencionando que nosotros tenemos el microfilm que de la correspondencia recibida se digitalizó hace unos años. Sin embargo, tenemos que trabajar en un cotejo, en una revisión de todo este universo de la correspondencia de Matías Romero para paulatinamente irla subiendo a nuestro catálogo electrónico con la finalidad de que también pueda ser consultado de manera remota en línea, ¿no? Y ya en la última lámina que tengo para ustedes están los datos para contacto, si alguien quiere conocer más acerca del acervo, consultarlo, pues ahí tenemos los datos y también pues, la ruta donde pueden consultar el catálogo digital de nuestro archivo histórico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Augusto. Yo creo que hay, antes de darle la palabra a Gregorio Joaquín Lozano del Acervo Histórico Diplomático, si nos hemos percatado ya de que simplemente a nivel personal Matías Romero generó 100,000 documentos en el archivo que tiene el Banco de México, 5,000 que pertenecen al archivo que ahora ya digitalizado está en el Instituto Mora, más los 3,500 documentos que están en el fondo que tiene el Archivo Histórico de la UNAM. Esa es apenas una muestra si tomamos en consideración que Matías Romero fue representante diplomático de México en Washington en distintos periodos, pero durante 23 años. Entonces, la documentación de Matías Romero que existe en el acervo histórico diplomático, esto es, en el archivo de la Cancillería, se podrán imaginar que es también de un tamaño, de una riqueza y de una importancia notable. Entonces, quería yo subrayar esto para darle la palabra al director general del acervo, que también, como otras instituciones, lleva a cabo una serie de esfuerzos que, como ya se señaló, buscan generar un ecosistema de los archivos, pero también, por supuesto, no podemos perder de lado, y aquí estamos en una feria del libro, de las obras, los artículos, los ensayos, los escritos que Matías Romero produjo a lo largo de su vida como servidor público. Adelante, por favor. Muchas gracias, embajador. Pues muy buenos días a todas y todos. Pues un gusto, un placer estar aquí en esta inauguración de la Feria Internacional del Libro con este tema y bueno, acompañado de distinguidas personalidades y amigos. Y en efecto, como decía el embajador Álvarez, en el caso de el acervo histórico diplomático que tenemos la fortuna de resguardar el Archivo Histórico Genaro Estrada, pues se encuentra la documentación de carácter oficial y que da cuenta de la actividad diplomática de don Matías Romero. En este sentido, son 3 fondos particularmente
en los que se agrupa o se encuentra la documentación que ilustra su ejercicio. Por un lado, dos fondos factuales, uno que le llamamos legajos encuadernados y el otro el fondo gavetas. En alguna ocasión le sería interesante hablar sobre el porqué de estos nombres, pero que bueno, ahí se encuentran desde el expediente personal de don Matías Romero en varios tomos o en varios legajos por la manera en que fue preservada esta documentación, lo que habla pues de lo impresionante lo que fue su carrera y su importancia como diplomático en esta casa, en la Cancillería, y así como la correspondencia y otros documentos que se fueron derivando ya de las distintas actividades muy puntuales que realizó como diplomático. Y por otro lado, un fondo que ya está más estructurado en cuanto a su lógica de procedencia de origen, que es el fondo AMEGUA, el archivo de la Embajada de México en Estados Unidos, que evidentemente consigna pues lo que fue su actividad muy relevante, todos lo sabemos, como representante de México ante ese país en pues todo este contexto que todos conocemos, que fue muy importante en la consolidación del Estado mexicano. Entonces, particularmente está agrupado en estos fondos. Claro, en el archivo es una tarea continua, seguir escarbando, hurgando en los distintos fondos que nos puedan permitirse localizar información de don Matías Romero. Para la manera en que están dispuestas al público, dado que no puedo ver las pantallas, pedí que de favor fueran recorriendo las láminas que preparamos de manera continua y les voy platicando. Hay dos maneras en las que se puede acceder a estos expedientes. Por un lado, a través de nuestro aplicativo Acervo Histórico Digital, que se encuentra en la página del Acervo Histórico Diplomático. Este aplicativo que lanzamos hace apenas unos 2 años, por ahí de 2023, y que ha sido parte de un esfuerzo, por un lado, de preservar la memoria de la Cancillería mexicana a través de un programa que nos permitió implementar un área de digitalización profesional con estaciones totalmente profesionales para la digitalización, y que por un lado tiene esa tarea de preservar nuestra documentación y por otro lado facilitar su difusión. Su difusión a través de este aplicativo Acervo Histórico Digital que integra o busca integrar, porque como cualquier esfuerzo siempre está en construcción y perfeccionamiento, busca integrar la información que contenemos tanto en el Archivo Histórico Genaro Estrada como en la Fototeca Amalia González Caballero y en la Biblioteca José María Lafragua. Entonces, articulado por módulos, en el módulo correspondiente al Archivo Histórico Genaro Estrada, se puede buscar por palabras claves, como sabemos, funciona la mayoría de los buscadores, se puede buscar por palabras claves, por fondos, y encontrarán no solo las referencias archivísticas que hay en relación con don Matías Romero, sino los archivos de los expedientes digitalizados. Y estos expedientes se pueden visualizar o descargar para su mayor análisis o comprensión. Eso por un lado, ¿no? Que es parte de este trabajo que hemos realizado para que pues no solo estemos esperando que la gente vaya al archivo, sino llevar el archivo al espacio público, una necesidad que todos vimos más que imperativa en los aciagos años de la pandemia, que afortunadamente cada vez nos parecen más lejanos y extraños. Y por otro lado, en función de la relevancia de la figura de don Matías Romero y lo importante del legado de la documentación, del aprendizaje que hoy en día podemos tener de los procesos históricos en los que participó y su accionar, tenemos en la página del acervo también, en nuestra sección de colecciones especiales, que es, digamos, lo que ya buscamos trascender más allá de lo inmediatamente archivístico y más ya con un objetivo y una mirada más centrada en temas y asuntos de pertinencia que vamos valorando, pues qué más pertinente que poner en primer plano esta documentación de que hablamos de don Matías Romero. Entonces, en esa sección de colecciones especiales tenemos un micrositio
dedicado a don Matías Romero, donde estos mismos expedientes están concentrados, se accede por este micrositio a la organización de estos expedientes en los fondos que ya les mencionaba y que de igual manera pueden visualizarse y descargarse para su visualización y análisis. Y junto con una galería donde también hemos dispuesto las fotografías que tenemos en la fototeca Amalia González Caballero sobre don Matías Romero. De esa manera buscamos estimular con el acceso más fácil, más, pues sí, más fácil, estimular el acceso a continuar, contribuir y profundizar sobre los estudios de don Matías Romero y particularmente sobre esta época tan importante que le tocó al vivir y que pues por supuesto siempre seguiremos encontrando junto con la documentación que está en los otros archivos que aquí nos han mostrado, pues siempre muchas cosas que nos puedan servir para el presente y sobre todo para el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por tu exposición. Antes de darle la palabra a la embajadora Roberta Layú, yo quisiera subrayar dos elementos que contribuyan a la conversación, al diálogo al que quiero invitar a quienes han hecho uso de la palabra. Creo que ha quedado claro que Matías Romero fue sumamente prolífico, que generó un enorme acervo documental, que tuvo responsabilidades de la mayor importancia para la conducción, la formulación, la ejecución de la política exterior en una dimensión particular que fue la relación con los Estados Unidos de América. Pero también ya se señalaba su desempeño como secretario de Hacienda. Entonces, este esfuerzo que viene realizándose para fomentar un ecosistema de archivos tiene como destinatarios no solo a los investigadores, sino tiene como destinatarios a los ciudadanos, a los jóvenes, a los académicos, pero también a los diplomáticos. Yo celebro que este evento esté siendo transmitido en tiempo real y quedará grabado, porque para muchos diplomáticos mexicanos hoy es de enorme importancia poder acceder, como hemos visto, por vía remota, de manera digital, a acervos sobre temas y asuntos que son de primerísima importancia para el Estado mexicano y para el gobierno de la República. Y eso me da pie justamente a invitar a Roberta, que ha escrito historia de las relaciones internacionales, que conoce la historia diplomática, que sabe que la conducción de las relaciones internacionales y la política exterior requieren de la profesión y de las herramientas de la diplomacia. Adelante, Roberta, por favor. Muchas gracias. Saludo con afecto a la embajadora Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Es una fiesta que nos acompañe en este diálogo, en este conversatorio. Y saludo también a todos mis compañeros del Servicio Exterior Mexicano en funciones, jubilados, y a los futuros funcionarios del Servicio Exterior Mexicano del curso que se inicia ahora en el Instituto Matías Romero. Bueno, qué fiesta el día de hoy. Yo quiero realmente agradecer a Jorge Álvarez este entusiasmo por hacer el esfuerzo de juntar aquí a los representantes de los principales archivos sobre Matías Romero, porque él ha tomado con enjundia la tarea de revitalizar la presencia de Matías Romero desde que se fue a vivir a Oaxaca como director del archivo del estado de Oaxaca. Se dio a esta tarea de buscar en todos los acervos, en todos los fondos y empezar a juntar
a este grupo de responsables de cuidar el archivo de Matías Romero. Y desde que él empezó con esta tarea ha habido cambios muy importantes. Se han abierto nuevas fuentes a consulta gracias a la dedicación y a la decisión de los herederos de Matías Romero. Y saludo especialmente a mi compañero de estudios, a José Romero, porque desde que era muy joven estaba él en el empeño y en la tarea de buscar que realmente estos archivos fueran cuidados, porque no se trata nada más de que sean públicos, se trata de que sean curados, de que sean clasificados. Y la mejor noticia que tenemos hoy en día es que gracias a la tecnología, gracias al acceso digital, es todo este acervo maravilloso que nos revela tanto sobre la historia de la política exterior de México, está hoy en día al acceso de todo mundo. De todo mundo, y tenemos que hacer los diplomáticos y los investigadores y los académicos un esfuerzo para acercar a los jóvenes. Yo recuerdo cuando fui profesora de Relaciones Exteriores, de temas de materias de política exterior en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue mi primer trabajo antes de ingresar a la Secretaría, lo importante que fue organizar seminarios de tesis para que los estudiantes se acercaran al archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en busca de temas de tesis y que con su trabajo apoyaran a los distintos archivos, porque todo este tema del servicio social de todos los estudiantes de relaciones internacionales, hoy en día que existen más que nunca campus con carreras de licenciaturas de relaciones internacionales, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, es muy importante que pudieran ayudar a trabajar y a clasificar estos archivos, claro, con el debido entrenamiento de sus directores. Así que realmente, Jorge, hoy sí tenemos que celebrar la palabra que tú has inventado, la del ecosistema, porque un archivo se apoya al otro y el que quiera investigar un tema tiene que recorrer varios archivos. Esta es una invitación a revisar las biografías que ya se han escrito de Matías Romero, pero también es una invitación para escribir sobre ciertos aspectos. Es tan amplio la labor de Matías Romero como embajador, como secretario de Hacienda, como un hombre que tuvo una visión para México, para una visión que fue el primero en tener la visión y que él mismo se involucró en lo personal cuando se fue como agricultor al Soconusco, de convertir a México en un país exportador de productos agrícolas. Y tuvo muchas dificultades, pero también tuvo muchos éxitos en lo personal y abrió todo un camino. México llegó a convertirse en un importante exportador de café y de cacao y de muchos otros productos básicos que han generado importantes ingresos para el país y sobre todo para el campo mexicano. Entonces, las múltiples dimensiones que hay que estudiar de Matías Romero. Yo pensaba que conocía a Matías Romero, pero cuando escucho esto, siento cada vez me falta más, ahora está mucho más lejos la meta, ¿no? Porque no solamente son las relaciones con Estados Unidos, son las relaciones con Guatemala. Fue él quien a través de su estancia en el sur y su relación personal con Justo Rufino Barrios, que logró finalmente fijar la frontera con Guatemala allá en Washington. Se hicieron las negociaciones. Entonces, bueno, me llena de alegría, Jorge, que hayas hecho este evento, porque de no concertar aquí a todos los directores de los archivos y hablar de toda esta riqueza, no se va a consolidar el estudio y la divulgación. Así es que yo por esto te felicito. Y sigue adelante, porque esto no se acaba aquí, ¿no? Esto sigue adelante. Y bueno,
No me queda sino agradecer muy especialmente la invitación para estar aquí al embajador Juan Bremer. Como exdirectora del Instituto Matías Romero es muy bonito volver y ver todos estos amigos y todas estas caras conocidas y sobre todo ser testigo de la importancia que ha tomado esta feria. Es algo increíble y maravilloso. Es la única, yo creo, que se lleva a cabo en todo el país, el juntar a todas las editoriales para que los interesados en el estudio de las relaciones exteriores puedan conocer las últimas publicaciones y es algo muy, muy importante podernos reunir a todos aquí. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Roberta. Yo en lo personal, tus palabras me son muy valiosas. Efectivamente, el poder impulsar que hemos denominado un ecosistema a partir de los archivos, a partir de las publicaciones, plantea una serie de retos y de oportunidades. Y me voy a dirigir aquí en particular a quienes están ahorita por dar inicio al proceso de formación diplomática. Están ustedes en la Academia Diplomática que lleva el nombre de Matías Romero por una razón muy poderosa, porque Matías Romero, a lo largo de toda su carrera como servidor público, se empeñó de manera sistemática en llevar a cabo trabajos basados en un esfuerzo de compilación de información, en un trabajo cuidadoso de análisis y reflexión. Si pensamos por un momento en el archivo que tiene el Banco de México, es verdaderamente impresionante ver los libros copiadores, porque uno puede constatar simplemente por la fecha que Matías Romero tenía la capacidad para contestar 30 cartas diarias. Esos 3,000 y tantos corresponsales son una parte de lo que él iba justamente generando para conocer, estudiar y difundir. Hay que además subrayar que el acervo de Matías Romero no es solamente los documentos que él generó, con el que tuvo intercambio y correspondencia, sino una extraordinaria capacidad para reunir información sobre los más diversos temas. Entonces, sí, hay algunas cosas que realmente están todavía por delante. La biografía que tenemos de Matías Romero data de los años 50. Su autor, Harry Bernstein, hizo una gran labor, pero la hizo no con el acceso que hoy se tiene a los archivos, que hoy se tiene a otras fuentes documentales. Y este esfuerzo ha fructificado ahora. Entonces, la oportunidad para que jóvenes que vienen ingresando al servicio exterior, pero también miembros del servicio exterior que ahora tienen como una de las obligaciones definir su plan de carrera, esta es una oportunidad para poderse acercar a la multiplicidad de temas que hay, que tienen que ver con la frontera, la gestión y protección de la frontera con Estados Unidos, con Estados Unidos, con Guatemala y con Belice, pero también en temas que hoy son de enorme importancia y actualidad, que tienen que ver con la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior en general y en particular en los Estados Unidos. Matías Romero es, entre otros, de sus realmente labores pioneras, quien da inicio a una red de abogados consultores para contribuir a las labores consulares que eran muy limitadas en la época frente a casos de deportaciones en caliente o linchamientos, particularmente en el estado de Texas.
Pero también tenemos, en ese sentido, la oportunidad de ver lo que falta por hacer. En el trabajo en los archivos siempre es un trabajo que ve hacia adelante. Y yo estoy particularmente contento que en el acervo histórico diplomático, que en el Archivo General de la Nación, donde está el grueso de la documentación del Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda, ahí están la correspondencia y toda la documentación oficial de Matías Romero como secretario de Hacienda, tengan ya una visión de los archivos del siglo XXI. Los archivos del siglo XXI, ya lo decía Joaquín, no pueden esperar a ver si llegan los investigadores. Tienen que salir activamente a promover, a permitir, a motivar, a facilitar la consulta. Y eso lo van a poder ustedes apreciar en esta misma feria. Aquí a un costado, saliendo en el patio central, se ha dispuesto una pequeña mesa con las publicaciones que a lo largo de distintos periodos la Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado sobre la labor diplomática de Romero. Y yo le quiero agradecer al embajador Bremer, a su equipo, en particular apoyándonos en los dos de los tres grandes pilares del instituto. La academia, por un lado, y el Centro de Investigación Internacional. Y hoy está, por primera vez a la venta y accesible, una nueva edición con nuevos materiales de una obra muy importante sobre la labor diplomática de Matías Romero que trabajó la doctora Graciela Márquez y Sergio Silva. Ahí está, con nuevos materiales. ¿Y qué creen? Algunos de esos materiales vienen del archivo familiar, otros vienen del archivo del Banco de México, otros vienen del acervo histórico diplomático. Pero al mismo tiempo hay que percatarnos de otras de las tareas que hay a futuro. Es increíble que hasta la fecha siga inédito en español una obra de Matías Romero de cerca de 800 páginas, que es Mexico and the United States, a study subjects affecting political, commercial and social relations. Ese libro está esperando que haya una edición mexicana anotada, pero de la misma manera se han dado a conocer en fecha muy reciente un trabajo fenomenal del doctor Paolo Riguzzi. El doctor Riguzzi identifica, localiza, trabaja un texto que prepara Matías Romero y que le es vetada su publicación. Su coterráneo, igualmente oaxaqueño que él, Ignacio Mariscal, convence también al presidente Porfirio Díaz que no es conveniente que Romero dé a conocer este trabajo que tiene que ver con ¿qué? Con un tema de enorme actualidad. ¿Cuál es la naturaleza y cuál debe ser la acción de México para desarrollar las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos? Entonces, ahí van a encontrar también los textos vetados de Matías Romero que ya están publicados. Y claro, también hay otras contribuciones del proyecto en el Instituto Mora, y hay un libro que usó por primera vez las fuentes que provienen de este riquísimo, si bien menor quizás en tamaño, mayor en su calidad e importancia, y hay elementos que tienen que ver con la zona libre, con la frontera, con la diplomacia pública. Por primera vez se da a conocer en ese libro la labor de la esposa de Matías Romero, Lucrecia Allen. Luca desarrolló una labor extraordinaria en Washington. Ahí están los menús, los planes que entre Matías y Luca se trazaron para conquistar, para hacer lobby, para hacer ese poder suave con la esposa del secretario de Estado, con el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero también hay obras bien importantes que ahora se pueden trazar. Entonces, esta presentación que hemos hecho
de estas plataformas digitales no es aquí donde termina, aquí es donde inicia. El esfuerzo que se hace en las distintas instituciones es una invitación también para acercarnos a esos momentos verdaderamente cruciales para el destino de la patria. ¿Por qué? Porque sirve Matías Romero tanto a Benito Juárez en los momentos más difíciles, precisamente cuando tiene lugar la intervención francesa, tiene un desempeño sobresaliente también teniendo, como decía Gerardo, de trasfondo la guerra civil, la guerra de secesión en los Estados Unidos, pero también lo vamos a ver desempeñándose justamente en los momentos en donde se busca consolidar y hacer avanzar con algo que hoy valiera la pena revisar. Bienvenido el revisionismo histórico, al menos por lo que a mí corresponde. Hay que nutrir nuestra política exterior con antecedentes, con estudios, y para eso el Centro de Investigación Internacional de este instituto es crucial. Es también importante que en el quehacer diario de nuestros diplomáticos, en las funciones consulares, diplomáticas y ante los organismos, también se enriquezca, y me voy más allá de Romero. Esta institución no solo tiene la mayor y más importante tradición editorial de cualquiera de las secretarías de Estado, es también la dependencia del Ejecutivo que ha contribuido de manera constante y permanente a tener una congruencia y una conciencia histórica. Esa enorme riqueza es lo que hoy desde esta conjunción de esfuerzos abre un importante camino. Decía George Orwell, el que controla el pasado, controla el futuro, pero el que tiene el presente, determina el pasado. Gracias a todos por escuchar las presentaciones y vamos ahora a abrir un espacio, todavía tenemos unos 20 minutos aproximadamente, para que también le pediría yo a José Romero si tiene una breve intervención, porque sin el impulso de José, diría yo, sin la complicidad que hemos adquirido José, Gerardo, yo, Enrique, Augusto, Joaquín, y a los que voy a ser cómplices a otros, veamos justamente cómo podemos avanzar en relación a Romero, sí, pero también a la enorme riqueza histórica, teniendo muy claro que esa conciencia histórica es fundamental en la formulación, pero también en la ejecución de la política exterior. Es fundamental en la conducción de las relaciones exteriores y es cosustancial a la práctica diplomática. Entonces, vamos a abrir aquí y le voy a pedir también a Gil que si es tan amable nos apoye para ver si hay algunas preguntas por parte del público que sigue esta transmisión en tiempo real. Adelante, José. Sí, usa esto. Muchas gracias. Bueno, pues un gran gusto y muy bienvenidos y qué gran oportunidad. Quizá simplemente empezando a decir que mucho de esto pasó cuando recibimos cajas de documentos en un closet. Y como familia nos tuvimos que preguntar, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué significa empezar a abrir las cajas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cataloga? ¿Cómo podemos empezar? Al irnos abriendo esas preguntas, fuimos empezando los diálogos con las distintas instituciones que se encuentran aquí. Y muy rápidamente
surgió el concepto de lo ecosistémico. Y cuando eso surgió, yo me pregunté y dije, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Y qué relación tiene con todas estas cajas? ¿Y cómo nos vamos de un lado al otro? ¿No? Pues fuimos tejiendo en los diálogos, en el trabajo, ¿no? En la persistencia, y nos fuimos dando cuenta que lo ecosistémico tenía una serie de capas, unas más sencillas, otras más complejas. Primero todo empezaba con catalogar. Si no catalogas sistémica y profesionalmente no puedes empezar, ¿no? ¿Qué tienes? ¿No? Seguimos viendo ahí que se empieza a dar esta cuestión de los archivos que existen, pero que tienen una historia de fragmentación. Curiosa historia, y porque tiene su historia el mismo archivo, pero se va en distintas direcciones. ¿Y qué tipo de tejido se puede empezar a armar? Entonces empezamos a ver que los archivos necesitan dialogar. Después empezamos a ver que la tecnología nos empieza a dar una forma de diálogo. Ciertamente encontramos el secreto del escaneo. Oye, si en los distintos proyectos de catálogo le ponemos a un lado la exigencia, la invitación del escaneo, eso cómo abre al público, o sea, la nueva presencia de la tecnología. Pero creo que lo más importante fue que al avanzar en el concepto de los ecosistemas, entramos en la colaboración institucional. Nos empezamos a conocer, empezamos a ver qué tenía cada quien, ¿verdad? Nos dimos que cada quien tenía cosas diferentes que se complementaban. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos avanzar si no colaborábamos. O sea, que se convertía eso quizá en el eje, ¿no? Pero de las instituciones nos fuimos a las personas y de repente nos fuimos dando cuenta que al hablar con el embajador Bremer, con todo cariño, nos ampliaba el ancho de banda, ¿verdad? Y nosotros nos queríamos ir sobre lo puntual, pero abría el panorama, lo que nos llevaba a una reflexión, muchas gracias, bien diferente de lo ecosistémico. Después nos relacionamos con Gerardo Gursa del Mora y nos dice lo importante es la precisión histórica. Y si vemos sus textos con la magia de esa precisión, Gerardo, qué gran gusto ha sido trabajar contigo, ir aprendiendo de toda esa precisión. Ahorita escuchar a Roberta, qué inspiración, Roberta, gracias. Magníficas palabras, nos llevan al futuro. Y al ir tejiendo los distintos ecosistemas, nos fuimos dando cuenta que teníamos inmensas capacidades. Separados en sí, mucha fuerza, pero juntos, qué increíble sorpresa. Yo me dedico a lo metodológico y siempre pensamos en el punto de acupuntura social que si lo tocamos nos permite mover todo el sistema. Además es más económico. La pregunta que nos estamos planteando como grupo y cuál es el siguiente paso para aprovechar esta inmensa fortaleza en capacidades ecosistémicas. ¿Cómo podemos tocar los puntos claves que nos permitan dar ese paso? Esta es una pregunta abierta al panel, ¿no? Pregunta abierta al panel. Para que sí, ya que estamos en esta nueva era de la historia ecosistémica que genera visión panorámica por sinergia,
podamos avanzar en esa historia diplomática mexicana que tanta fuerza y tanta riqueza nos da para el futuro. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, José. Abro aquí el espacio si alguien quiere hacer una pregunta, una cuestión. Veo ahí una mano levantada. A ver, si son tan amables. Gracias, primero que nada. Gracias a todo el panel y acá a José Romero por su intervención. Yo creo que ciertamente es inspiradora para pues, todas las futuras generaciones que nos interesan todos los temas de política exterior mexicana. Y justo con esto, creo yo que hay un buen consenso de que estamos en una posición difícil en la historia humana, ¿no? Tanto en temas de multilateralismo, tanto potencialmente en nuestra relación con Estados Unidos, etcétera. Y justo creo que lo que trató el panel es crucial en ese sentido, porque justo históricamente tenemos que aprender mucho de figuras como Matías Romero, ¿no? Y por tanto, mi pregunta abierta a todo el panel es, yo creo que ustedes han llegado a conocer incluso la figura de Matías Romero a un punto que muy pocos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, en su perspectiva de ustedes, ¿cuál sería el consejo de Matías Romero para que daría a la política, bueno, a toda la gente en el servicio exterior mexicano de hoy? Muchísimas gracias. Yo le voy a poner en charola esta última pregunta a Gerardo, porque también ha sido parte de nuestros intercambios y nuestros diálogos. ¿Qué papel juega el conocimiento histórico? Si la historia es una herramienta y si lo es, ¿qué nos permite hacer, sobre todo en relación con la política exterior? Aquí también está Marcela Terrazas y sus contribuciones durante muchos años al estudio de las relaciones y de la historia de las relaciones de México con Estados Unidos, particularmente en el siglo XIX, son de enorme relevancia y uno puede pensar que tienen una actualidad por los temas, por las circunstancias, pero creo que es importante. Vamos a empezar, si les parece, Gerardo, si quieres, y por supuesto los demás, Roberta, si quieren también hacer algún comentario a esta pregunta y recoger el guante que planteaba José. ¿Qué sigue adelante? ¿Qué tenemos adelante? Yo decía que no es un punto solo de llegada, es un punto de partida. Adelante. Gracias. Bueno, esa es una pregunta un poco ambiciosa y muy grande, es difícil de responder, pero bueno, de manera muy, muy breve, yo creo que una de las enseñanzas de Matías Romero pues es sobre todo no dejarse desanimar, trabajar muy asiduamente y buscar siempre las maneras de hacerse escuchar y tener la confianza de que hay gente con la que seguramente se van a encontrar coincidencias y esos grupos o esas personas con las que se pueden encontrar coincidencias pueden ejercer algún tipo de influencia o de peso en la sociedad y en el gobierno en el que se desea incidir. Entonces, eso es algo que Matías Romero hizo de manera magnífica. Yo creo que él fue pionero en eso, en hacer lobby, cuando todavía no era una práctica, digamos, común de la diplomacia. Y él se relacionó con opositores de la administración de Abraham Lincoln, habló con ellos, les daba información, les pasaba información por debajo de la mesa, en fin, o sea, todo con tal de hacerse escuchar y de lograr una influencia. Yo creo que eso en el momento actual claramente sería una buena enseñanza y yo creo que puede servir de algo sin duda, ¿no? Entonces es solo un pequeño avance hacia responder una pregunta que puede ser mucho más grande, pero bueno, le doy oportunidad a los demás también de contribuir. Bueno, yo como diplomática le diría que la lección más importante de Matías Romero es no desfallecer. O sea, le tocaron los momentos más difíciles de la supervivencia de la República y
no dejó de buscar la manera de acercar a México, acercar la causa de la República a los distintos interlocutores. Por ejemplo, la audacia de Matías Romero me imagino que sin instrucciones, ¿verdad? Porque en esa época para que las instrucciones llegaran se tardaba mucho, de presentarse en Springfield, Illinois, cuando Abraham Lincoln gana las elecciones y ponerse a sus órdenes y empezar a trabar una relación entre él directamente con el presidente Juárez, es increíble, ¿no? Pero no se limitó a eso, no se limitó a una sola acción. Lo impresionante de Matías Romero es la acción cotidiana, digo, esa cantidad de cartas, incansable es la palabra que con más frecuencia se remite a Matías Romero. Como decía Gerardo, o sea, cuando tocaba una puerta y no se le abría, iba a ver a los opositores y sabía jalar las cuerdas del sistema político de los Estados Unidos para buscar amigos y alianzas para México. Entonces, la actividad de cabildeo, la actividad de promoción de México con estos libros y estas publicaciones prohibidas o no publicadas es exhaustiva y yo creo que es un ejemplo para el día de hoy. Muchas gracias. No sé, Enrique, por favor. Bueno, considerando la pregunta, yo creo que el consejo que Matías Romero daría a la diplomacia del día de hoy, pues sería serenidad y paciencia. Él era un hombre que padecía una enfermedad que hasta el momento es incurable. Es una enfermedad que hoy en día se controla, se sobrelleva, pero no es curable. Entonces, esta enfermedad físicamente lo hacía frágil. Eso se refleja en la documentación. Pero anímicamente él era muy fuerte y tenía en su mente el poder del conocimiento. Y ese conocimiento era lo que le permitía a Matías Romero tomar esas decisiones, hacer consultas acertadas, tener unas relaciones personales maravillosas que lo llevaron a la posición en la cual él se desempeñó. Yo siento que él durante un tiempo fue uno de los personajes indispensables para el sistema político mexicano y para el naciente Estado mexicano moderno en el sentido estricto de la palabra. ¿Alguien más en el panel que quisiera comentar? Sí, yo brevemente, yo comentaría que, vamos, ya para no repetir lo que atinadamente han dicho el resto de los panelistas, quisiera decir que consultando, revisando los documentos de Matías Romero que están en el Banco de México, uno ve ese trabajo, digamos, como a ras de piso que hacía, ya incansable, ese no dejar, digamos, o soslayar la oportunidad o la relación con cualquier persona, ¿no? Con la que él podía ver que podía alcanzar algún éxito en sus negociaciones. Bueno, no por nada, o sea, es lo que hemos hablado, tiene cartas con más de 3,000 personas y que él conservó, porque dice, no, aquí hay información, ¿no?, que me puede ser útil para negociaciones posteriores, ¿no? Entonces, esa parte de no dejar como que, no soslayar la relación con cualquier persona, así sea del partido que sea, ¿no?, así sea, que así ocupe un alto rango, digamos, en la estructura política, o no sea así, o incluso también entre los banqueros de la época, entre los negociantes, entre los empresarios. Bueno, eso no dejar, digamos, él fue pionero también en trazar este tipo de redes sociales, ¿sí?, para aprovechar en las negociaciones que tenían a su cargo, ¿no? Muchas gracias, Augusto. Adelante, por favor, Juan José. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta por qué estamos iniciando los trabajos de esta Feria del Libro, precisamente con esta fenomenal recuperación histórica, ¿no? Yo creo que se puede decir sin exageración que no ha habido algo, tomando en cuenta la fertilidad y la profundidad del trabajo de Matías Romero,
No ha habido un esfuerzo de recuperación más importante para nuestra historia diplomática. Y aquí participan pues el Instituto Mora, el Banco de México, la universidad, el Archivo Diplomático Mexicano y individuos, empezando por la familia, a los que saludo muy afectuosamente. Quiero además subrayar que aquí tenemos la presencia de 3 exdirectores del Instituto Matías Romero, ¿no? Roberta Layú, Jorge y María Teresa Mercado, a las que les doy también la más cálida bienvenida. Bueno, nada más subrayo, agradezco a los ponentes y creo que fue un gran acierto iniciar nuestros trabajos con esta notable foro. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juan José. Preguntaría yo a Gil si tenemos alguna pregunta. No tenemos. Bueno, muy bien. Nos estamos acercando ya para cerrar esta primera actividad de la feria. Y yo quisiera agregar y ligar tanto la pregunta de mirar hacia adelante de José, junto con la pregunta que hacías tú. Yo creo que una de las cosas que al menos a mí, en la lectura de documentos, al volver a releer la biografía de Matías Romero, al ver los trabajos recientes que se han publicado, es que quizás ahora tengamos unas condiciones que no teníamos hasta hace muy poco para prestar atención, para arrojar luces, poder comprender y ahondar en el caso de las relaciones más importantes para México, son las relaciones con los Estados Unidos. Entender cuáles son las dimensiones y las implicaciones de la asimetría del poder político y del poder económico entre ambas naciones. Cómo también hay en su trabajo infatigable, publica prácticamente en todos los periódicos locales de los Estados Unidos. Considero en ocasiones que ese periódico permite justamente que su voz se escuche, que pueda llevar a cabo una labor de acercamiento, que redunde en sus gestiones y en sus vinculaciones en Washington, pero lo hace en San Luis, Missouri, o lo hace en Nueva York, o lo hace en Baltimore. Pero también entender cuál es la vecindad, cuál es la condición de vecinos, y se da en un momento absolutamente seminal, que es justamente cuando la República está en riesgo. Hay que pensar que es una generación que es 30 años más joven que Benito Juárez y que tiene en ese sentido, desde muy joven, una disposición al trabajo extraordinaria. Está al lado de Melchor Ocampo cuando el enormemente complejo y muy controvertido negociación del Tratado de MacLean-Ocampo. Pero se forja también trabajando con Sebastián Lerdo de Tejada y con Vicente Riva Palacio y con todo. O sea, es un hombre público que, como bien apuntaba Augusto, también en lo que se diría en un lenguaje muy del siglo XIX, en sus prendas personales, tiene también una característica de una determinación. 3 pasiones lo movían: México, su familia y su trabajo. Trabaja incansablemente. Y entonces, la manera en que construye esos diálogos se va a encontrar en muchas ocasiones en donde las puertas o están cerradas o no encuentra cauce para promover los intereses de México. Entonces, pensando en lo que tú planteabas, José, hay que ponerlo ya en la agenda pública. Una nueva biografía de Matías Romero. Necesitamos también promover en el conjunto de instituciones y de individuos
Hay quienes les interesa y con toda razón, me anoto en ese grupo también, el interés de Matías Romero en relación a productos agrícolas de exportación. Su pasión por el café marca todavía hoy la cafeticultura mexicana. Pero también intereses que tienen que ver con la mirada hacia el Pacífico. Es de los primeros diplomáticos mexicanos que habla de la importancia de China y de Japón y que viaja a esos países. Y a pesar de su frágil condición de salud, antepone a eso su desempeño. Y al mismo tiempo, entender cómo hoy es relevante en un mundo globalizado, en un mundo que atraviesa por enormes tensiones y que es capaz, además de proyectar, la proyección de la labor de Romero perduró inclusive después de la Revolución Mexicana. Con toda razón, el acervo histórico y el archivo histórico lleva el nombre de Genaro Estrada, porque él es la figura que articula y que también recoge de ahí. Entonces, esta sesión ha sido una sesión que hemos querido presentar precisamente para motivar, para llamar hacia adelante en las instituciones, en los jóvenes, en los miembros del servicio exterior, en los que vienen entrando, quienes hemos tenido la responsabilidad y el honor de ser embajadores y diplomáticos de México. Hay una tarea enorme por hacer y de nuestra parte, y creo que aquí puedo tomar y apropiarme de la voluntad de quienes aceptaron acompañarnos. Vamos a sumar. Enhorabuena por esta buena sesión. Muchas gracias.